eh, me quedé pendiente un subtema que se llama las 6 formas de vinculación. Lo quise dejar aparte para que se quedara en un video diferente y uno pueda hacer referencia a ellos y así pues poderlo repasar. Comencemos. Las 6 formas de vinculación. Si queremos cuidar de nuestros hijos con éxito o si los vamos a reorientar hacia nosotros una vez han sido seducidos por la cultura de sus iguales, tenemos que entender cómo funciona la vinculación. La siguiente explicación pretende ayudar a los padres a que obtengan un conocimiento funcional de esta dinámica crucial. Si no entiendes a tu hijo, dijo una mamá entrevistada para este libro, no puedes estar a su lado para auxiliarlo. Entender la vinculación es el factor más importante para entender al niño desde dentro hacia afuera. También nos permite identificar las señales de advertencia, destacando que nuestro hijo se está orientando hacia sus compañeros. Podemos distinguir 6 formas de vinculación, cada una de las cuales nos proporciona una pista sobre la conducta de nuestros hijos y a menudo sobre nuestro propio comportamiento. Estas 6 formas ascienden desde la más sencilla a la más compleja. Note que los niños orientados hacia sus iguales suelen emplear los modos más básicos cuando se apegan uno al otro. Los sentidos. Número 1. La proximidad física es la meta de la primera forma de vinculación. El niño necesita sentir a la persona a la que está pegado, sea a través del olfato, la vista, el oído o el tacto. Hará lo que sea para mantener el contacto con esta persona. Cuando esa cercanía se ve amenazada o se deshace, expresará alarma y protestará amargamente. Aunque el hambre de la proximidad física comienza en la infancia, jamás desaparece. Cuanto más inmadura una persona, más buscará esa forma básica de vínculo. Los jóvenes orientados hacia sus compañeros, como Isabel, insisten en estar juntos, estar en el mismo lugar, visitarse y mantener el contacto. Cuando el vínculo es así de primitivo, sus conversaciones tienen poco sentido. Mi amigo y yo hablamos durante horas sin decirnos nada, contaba Pedro, de 15 años. Todo es, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Tienes un cigarro? ¿Y a dónde vamos? ¿Y dónde está fulano? El hablarse no tiene nada que ver con comunicar algo, sino que se reduce a un ritual de vinculación con el simple propósito de hacer contacto auditivo. Los niños orientados hacia sus iguales no tienen idea de lo que los impulsa tan intensamente. A ellos les resulta absolutamente natural y hasta urgente desear siempre estar juntos. No hacen más que seguir sus instintos distorsionados. Punto número 2. Igualdad y similitud. La segunda forma de vinculación se manifiesta ya cuando el niño comienza a caminar. La criatura busca ser como aquellos con los que más cerca está. Trata de asumir el mismo tipo de existencia o de expresión a través de la imitación y la emulación. Esta forma de vinculación resalta particularmente a la hora de aprender a hablar y en la transmisión de la cultura. Se ha señalado que desde la Segunda Guerra Mundial, el vocabulario promedio del niño se ha reducido significativamente. ¿Por qué? Porque los niños ahora adquieren el lenguaje unos de otros. Los niños orientados hacia sus iguales modelan recíprocamente su manera de caminar y de hablar, sus preferencias y ademanes, su aspecto y sus actitudes. Otro medio de vinculación a través de la igualdad y similitud es la identificación. Identificarse con alguien o algo es ser uno con esa persona o cosa. El sentido de sí mismo se funde con el objeto de la identificación. Esa entidad puede ser uno de los padres, un héroe, un grupo, un país, un equipo deportivo, una estrella del rock, una idea o incluso el trabajo que uno realiza. El nacionalismo extremo y el racismo se basan en identificar el sentido de sí mismo con el propio país o el grupo étnico al que uno pertenece. Cuanto más dependiente es un niño o cualquier otra persona, más intensas serán esas identificaciones.
En nuestra sociedad, los compañeros o los íconos pop de la cultura joven se han convertido en el foco de la identificación, en lugar de los padres o de las figuras sobresalientes de la historia y la cultura. Número 3. Pertenencia y lealtad. Si todo está bien, la tercera forma de vinculación asoma ya cuando el niño empieza a andar. Una vez que está conectado con alguien, considera a esa persona como de su propiedad. El bebé en esta etapa se apodera de cualquiera o de cualquier cosa con la que sienta un vínculo, sea la mamá o el papá o el osito de peluche o una hermanita. De igual manera, los niños orientados hacia sus iguales tratan celosamente de poseerse unos a otros y protestan si no lo consiguen. Los conflictos generados por el hecho de ser posesivo pueden volverse crueles e intensos. Quién es el mejor amigo de quién se transforma en una cuestión de vida o muerte para muchos adolescentes. Este modo inmaduro de vinculación predomina en las relaciones entre niños orientados a sus iguales, en especial en el caso de las niñas. Justo después de la pertenencia viene la lealtad, o sea, ser fiel y obediente a las figuras con las que uno ha escogido vincularse. Los niños orientados hacia sus compañeros solo siguen sus instintos naturales de vinculación cuando guardan los secretos de los demás del grupo, se ponen del lado de estos y hacen lo que el grupo quiere. La lealtad puede ser intensa, pero meramente relacionada al vínculo. Si este vínculo cambia, también cambiará su sentido de pertenencia y lealtad. Los niños altamente orientados hacia sus iguales son notoriamente leales unos con otros y con su grupo. Muchos adolescentes sabían de la muerte de Rena Berg, una adolescente asesinada en Victoria, Columbia Británica, pero ningún adulto se enteró sino hasta varios días después. Número 4. Ser significativo. La cuarta forma de mantener la cercanía y la conexión es buscar ser significativo, lo cual equivale a sentir que somos importantes para alguien. Está en la naturaleza humana buscar la cercanía de lo que valoramos. Querer a alguien conlleva buscar su proximidad y la conexión con él. El niño preescolar, en su búsqueda de vinculación, trata ardientemente de agradar y de asegurarse la benevolencia de quien le gusta. Es en extremo sensible a las miradas despreciativas y de desaprobación. Estos niños viven pendientes de la cara contenta de aquellos con los que sienten un vínculo. Los niños orientados hacia sus iguales actúan igual, pero el rostro de aprobación que buscan es el de sus amigos. Aquellos a los que el niño llama buena onda, son de ordinario quienes se llevan bien con él y aprueban su manera de ser, por más que este mismo individuo sea aborrecido por otros. El problema de esta forma de vinculación es que vuelve vulnerable al niño y hace que se sienta herido. Querer ser significativo para alguien más implica sufrir el sentirse rechazado por esa persona. Un niño sensible puede sentirse fácilmente aplastado cuando los ojos que él escudriña en busca de cariño y simpatía no brillan en su presencia. Es más fácil que esto pase con sus compañeros que con sus padres. Número 5. Amor. Una quinta forma de vinculación es a través de los sentimientos de amor, de afecto. La emoción forma siempre parte del vínculo, pero en un niño preescolar que puede sentir profunda y vulnerablemente, la búsqueda de la intimidad emocional se intensifica. Los niños que buscan la conexión de esta forma se enamoran de las personas con las que sienten un vínculo. El niño que vive esta intimidad emocional con sus padres no sufre tanto cuando está separado físicamente de ellos. Si el vínculo a través de los sentidos, la forma primera y más primitiva de vínculo, es el brazo corto de la vinculación, el amor sería el brazo largo. El niño lleva en su mente la imagen del padre amante y amado y se siente así animado y confortado aunque él no esté. Pero estamos entrando en territorio peligroso. Si andamos con el corazón en la mano, es fácil que nos lo rompan. Hay personas que nunca desarrollan la capacidad de ser emocionalmente abiertas y vulnerables, en general debido al hecho de sentirse rechazado y abandonado en temprana edad.
Aquellos que han amado y fueron heridos suelen replegarse a modos de vinculación menos vulnerables, y como mostraremos, es justo lo que hacen los niños orientados a sus iguales. Cuando las formas de vinculación parecen demasiado riesgosas, predominarán las que lo son menos. La intimidad emocional es mucho menos común entre los niños orientados a los iguales que en los otros. Número 6. Ser conocido. La sexta forma de vinculación es ser conocido. Los primeros signos de esta última forma de vinculación se observan de ordinario cuando el niño entra en la escuela. Estar cerca de alguien es ser conocido por ese alguien. De cierta manera, se trata de repetir las modalidades del vínculo a través de los sentidos. El primer tipo de vínculo, salvo que el ser visto y oído se experimentan ahora psicológicamente, en vez que estrictamente de forma física. En busca de esa cercanía, el niño comparte sus secretos. De hecho, la cercanía en este caso se puede definir como compartir secretos. A los niños orientados a sus padres no les gusta guardar secretos con ellos, por la resultante pérdida de cercanía. Para un niño orientado a sus compañeros, su mejor amigo es aquel que no tiene secretos para él. Exponerse psicológicamente es la forma más peligrosa de vulnerabilidad. Abrirse con alguien y luego ser mal entendido o rechazado es para muchos un riesgo que no vale la pena tomar. Por ello, esta intimidad es tan rara. Y también es la razón por la que tantos nos rehusamos a compartir, incluso con los seres más queridos, nuestras preocupaciones más hondas y nuestras inseguridades. Con todo, no hay sensación de proximidad más bella que la de sentirse conocido, amado incondicionalmente, aceptado y acogido. Cuando observamos que nuestros niños intercambian secretos afanosa y furtivamente, podemos suponer que se están volviendo vulnerables. En realidad, los secretos que más comparte son sobre todo chismes referentes a otras personas. La verdadera intimidad psicológica es escasa entre los niños orientados hacia sus amigos, probablemente porque los riesgos son demasiado grandes. Los niños que comparten sus secretos con sus padres son vistos a menudo como raros por sus amigos. Mis amigos no pueden creer que yo te cuente tantas cosas, decía una chica de 14 años a su padre durante una caminata que hicieron juntos. Creen que es una estupidez. 6 formas de vinculación, pero solo un impulso subyacente para la conexión. Si el desarrollo es sano, estas 6 hebras se entretejen formando una fuerte soga de conexiones que puede mantener la cercanía, incluso bajo las circunstancias más adversas. Un niño plenamente apegado tiene muchas formas de sentirse conectado, aunque físicamente esté separado. En el niño menos maduro, su modo de vincularse será más primitivo, más como el de un niño pequeño o de un bebé. No todos los niños se percatan de su potencial de formar vínculos, y menos que nadie quienes están orientados a sus iguales. Por razones que esclareceremos más adelante, los niños orientados hacia sus compañeros permanecerán probablemente inmaduros y su capacidad de relación emocional se centrará en evitar toda sensación consciente de vulnerabilidad, cuestión que trataremos más adelante en los capítulos 8 y 9. Los niños orientados a sus iguales viven en un universo de vínculos muy limitados y superficiales, dado que la búsqueda de semejanza es la forma de vinculación donde menos riesgos de ser heridos se corren. Es la que de ordinario escogen los niños que se ven impelidos a buscar el contacto de sus iguales. De ahí su impulso a ser lo más posible como los demás, pareciéndose a ellos en su aspecto exterior, su conducta, manera de pensar, gustos y valores. Comparados con los niños que tienen sanos vínculos con sus padres, los chicos orientados hacia sus compañeros quedan limitados a solo 2 o 3 formas de conexiones entre sí, y siendo estas formas muy pocas, ellos dependen mucho de ellas. De la misma forma que las personas que han perdido el sentido de la vista, muchos más dependen de sus otros sentidos.
Si solo hay una forma de vinculación, es muy probable que ésta se vuelva intensa y desesperada. Y ya sabemos que los niños, orientados a sus iguales, se vinculan unos a otros intensa y desesperadamente. Cuando vínculos importantes compiten entre sí. Dada la importancia central de los vínculos en el psiquismo del niño, quienquiera que sea aquella persona con la que más vinculado esté el niño, será la que más impacto produzca en su vida. ¿No es posible que los niños se conecten con sus padres y maestros y al mismo tiempo también lo hagan con sus iguales? Esto no solo es posible, sino deseable, mientras esos distintos vínculos no entren en competencia recíproca. Lo que no funciona ni puede funcionar es la coexistencia de vínculos primarios en competencia, relaciones referentes a la orientación que estén en competencia. En otras palabras, relaciones referentes a la orientación, con valores y mensajes en conflicto. Cuando los vínculos primarios compiten, uno de ellos saldrá perdiendo, y es fácil ver por qué. Un marino que tuviera 2 brújulas no encontraría el rumbo si cada una de las agujas magnéticas señalaran hacia un polo norte diferente. Tampoco un niño podría usar simultáneamente a sus compañeros y a sus adultos como puntos cardinales. El niño se orientará o bien por los valores del mundo de sus iguales o bien por los valores de sus padres, pero no por ambos. Una de las 2 culturas dominará. El cerebro de vinculación de los seres inmaduros no puede tolerar 2 influencias orientadoras de igual fuerza, 2 conjuntos de mensajes disonantes entre sí. Tiene que escoger uno u otro. De otro modo, las emociones resultarían confusas, la motivación se paralizaría y la acción sería deficiente. El niño no sabría hacia dónde dirigirse. Del mismo modo, cuando los ojos de un niño divergen tanto que tiene visión doble, el cerebro automáticamente suprime la información visual de uno de los ojos. El ojo ignorado se volverá ciego. Los niños, en comparación con los adultos, me refiero a adultos maduros, son impulsados mucho más intensamente por sus necesidades de vinculación. Los adultos también pueden sentir potentes necesidades de vincularse, como muchos sabemos, pero con la verdadera madurez logramos mantener esas necesidades a raya. Los niños carecen de esa capacidad. Cuando sus energías se vuelcan a una relación que compite con el vínculo con sus padres, los efectos en su personalidad y conducta son dramáticos. El fuerte tirón de la gravedad proveniente de las relaciones con los compañeros fue lo que por desgracia estaban presenciando los padres de Isabel. Bajo el enfado y la frustración de muchos padres se halla una sensación de haber sido heridos y traicionados. Sin embargo, solemos ignorar o descartar este aviso interior. Tratamos de apaciguar nuestra inquietud imputando el asunto a simples problemas de conducta o a las hormonas o a la rebelión normal de los adolescentes. Estas explicaciones pseudobiológicas o presunciones psicológicas nos distraen del verdadero problema, que es la existencia de vínculos incompatibles. Las hormonas siempre han sido parte de la conformación psicológica normal de los seres humanos, pero no siempre han conducido a la masiva enajenación de los padres que estamos experimentando hoy. Conductas irritantes y groseras son siempre las manifestaciones superficiales de problemas profundos. Tratar de castigar o controlar las conductas sin solventar la dinámica subyacente sería proceder como aquel médico que prescribiera algo para los síntomas y se desentendiera de las causas de estos. Una comprensión más profunda de sus hijos dotará a los padres de medios para hacer frente, de una forma realmente eficaz, a la mala conducta, como demostraremos a lo largo de este libro. Por lo que respecta a la rebelión normal de los adolescentes, el impulso a formar parte de un grupo de compañeros, a encajar y adaptarse a expensas de su verdadero individualismo, no tiene nada que ver con una maduración y desarrollo sanos, como se verá en capítulos posteriores. El problema principal
al que los padres tenemos que enfrentarnos es el de los vínculos en competencia que han seducido a nuestros hijos y los han apartado de nuestro amoroso cuidado. Cuando el vínculo se vuelve contra nosotros. Ahora que entendemos cómo los compañeros de Isabel sustituyeron a sus padres, nos surge una inquietante pregunta. ¿Cómo explicar la conducta hostil contra su madre y su padre? Muchos padres de adolescentes y también de niños más pequeños están molestos con el lenguaje agresivo y desconsiderado de sus hijos cuando se dirigen a ellos. ¿Por qué la influencia de las relaciones con los amigos conduce a que los hijos se enajenen de los padres? La respuesta estriba en el carácter bipolar del vínculo. El vínculo humano se parece a los vínculos afines del mundo material, como el magnetismo. El magnetismo tiene polarización. Un polo atrae la aguja de la brújula y el otro polo la repele. Así, el término bipolar significa que existen dos polaridades. Nada hay de anormal en esta polaridad. Es la naturaleza intrínseca de la vinculación. Cuanto más se acerca uno al polo norte, más se aleja del polo sur. Este paralelismo vale para la personalidad humana, en especial en el caso de niños y de otros seres inmaduros. Un niño que persiga la proximidad de una persona probablemente se opondrá a todo aquel que perciba como competencia respecto de esa persona, como es el caso del adulto que se enamora de alguien nuevo y considera insoportable a la persona que antes amaba. Pero esta última persona no ha cambiado, solo cambiaron los vínculos. Las mismas personas pueden ser deseadas o rechazadas, dependiendo de hacia dónde apunte la brújula de la vinculación. Cuando el vínculo primario cambia, las personas que hasta ese momento nos eran cercanas pueden convertirse de repente en objeto de desprecio y ser repudiadas. Esos cambios pueden ocurrir repentinamente, como muchos padres experimentan, cuando su hijo llega a casa llorando, contrariado y descorazonado por alguna reacción inesperada de su mejor amigo entre comillas. La mayoría de nosotros tenemos un sentido intuitivo de la naturaleza bipolar del vínculo. Sabemos de la rapidez con que el ansiar se vuelve distanciamiento, el agrado, repulsión, el afecto, desprecio, el amor, aborrecimiento. Pero pocos se percatan de que esas fuertes emociones e impulsos son las dos caras de la misma moneda. Es indispensable que los padres entiendan la bipolaridad de la vinculación. Mientras la orientación hacia los compañeros va en aumento, lo hace también el distanciamiento respecto de los padres, con todos los problemas que esto acarrea. Actualmente, los niños no solo se vuelcan hacia sus amigos, sino que al igual que Isabel, se apartan activa y enérgicamente de sus padres. Vincularse no es nada neutral. En la medida en que el vínculo gobierna al niño, las relaciones cambiarán correspondientemente. El vínculo divide el mundo del niño entre aquellas personas que le gustan y las que le son indiferentes, aquellas que atraen y las que repelen, aquellas a las que se acerca y aquellas que evita. En el mundo actual, con demasiada frecuencia, padres y compañeros se han convertido en vínculos que compiten, como si se tratara de enamorados que rivalizaran por la misma persona amada. Como tantos padres han experimentado con tristeza, los niños no pueden estar orientados hacia sus compañeros y sus padres al mismo tiempo. La actitud enajenada de un niño respecto de sus padres no representa un trastorno de la personalidad, una tosquedad inveterada o la existencia de problemas de conducta, sino que es lo que vemos cuando los instintos de vinculación se han desviado. En circunstancias normales, el carácter bipolar del vínculo sirve al benigno propósito de mantener al niño cerca de los adultos que lo cuidan. Su primera expresión ocurre en la infancia y se suele denominar protesta contra los extraños. Cuanto más fuertemente el niño esté apegado a determinados adultos, tanto más resistirá el contacto con otras personas. Cuando un niño pequeño está contigo y se acerca a alguien desconocido para él, se apartará del intruso y se apretará contra ti. Es instinto puro.
Nada podría ser más natural que el distanciamiento de los extraños que se acercan demasiado, causándole por lo mismo inquietud. Con todo, conocemos a padres que reprenden a sus hijos por esta actitud de extrañamiento y se excusan ante estos adultos por la falta de educación de sus hijos. Los adultos encuentran estas reacciones poco aceptables cuando se trata de niños muy pequeños y les parecen por completo intolerables en niños mayores. La orientación hacia los iguales redirige hacia los padres del niño las respuestas naturales e instintivas de protesta del niño contra los extraños. La expresión de inversión de vínculos en el adolescente quizá no sea tan gráfica como la del bebé que saca la lengua, pero hay otras actitudes de enajenación que son igualmente efectivas. Los ojos que indican distanciamiento, la mirada petrificada, abstenerse de sonreír, bajar la mirada, la negativa a mirarte, la resistencia a la conexión y al contacto. A veces podemos sentir el cambio de polaridad. Imagina que eres la madre de Raquel, muchacha de 3er grado de primaria. Tú has tenido la maravillosa experiencia de acompañarla de la mano a la escuela desde el jardín de infancia. Antes de dejarla, siempre la abrazabas y besabas y le decías al oído unas palabras cariñosas. Pero últimamente Raquel se interesa más por sus amigas y no quiere dejarlas ni un momento. Cuando regresa a casa trae cosas que son de ellas, como sus ademanes, su lenguaje, sus preferencias en la manera de vestir e incluso de reír. Un día sales con ella como siempre, llevándola de la mano, con un deseo mutuo de cercanía y conexión. De camino se encuentra con alguna de sus compañeras. Algo cambia. Todavía la llevas de la mano, pero ella la retrae. Parece estar un paso adelante o atrás, no alineada contigo. A medida que más niños se juntan ya cerca de la escuela, el abismo se abre. De repente, deja tu mano y se echa a correr. Cuando llegas, te inclinas para darle el abrazo acostumbrado y ella te aparta, como temiendo hacer el ridículo. En vez de que te abrace con afecto, te mantiene a distancia y apenas si te mira mientras te dice adiós. Es como si hubieras violado algunos instintos básicos. Lo que en realidad has experimentado es el lado oscuro e invertido del vínculo, el rechazo de lo que antes era mantenido cercano, todo porque ha aparecido una relación nueva y tenida en más alta estima. Dicho sencillamente, nuestros hijos nos están dejando atrás desaprensivamente por sus compañeros. Este polo negativo del vínculo se manifiesta de varias maneras. El rechazo de la semejanza es una. La búsqueda de semejanza desempeña un papel protagónico en la conformación de la personalidad y la conducta del niño. Los niños bien apegados a sus padres se esfuerzan por ser como ellos. Hasta entrada la etapa de la adolescencia se alegran de las semejanzas y parecidos que otros notan con sus padres. Trátese del mismo sentido del humor, las mismas preferencias por la comida, las mismas ideas sobre determinado tema, las mismas reacciones a una película, el mismo gusto en música. Algunos lectores recibirán esta afirmación con incredulidad, como irremediablemente idealista y anticuada. En tal caso, es solo un índice de hasta qué grado las generaciones de adultos se han vuelto orientadas a sus iguales en los últimos decenios. Hasta qué punto la orientación a los iguales se ha aceptado como la norma. Los niños orientados a sus iguales rechazan que se los compare a sus papás y desean ser lo más diferentes que puedan a ellos. Dado que semejanza significa cercanía, buscar la diferencia es un modo de distanciarse. Tales niños se esforzarán en lo posible por adoptar el punto de vista opuesto y tener preferencias contrarias. Están llenos de opiniones y juicios adversos. Podemos confundir esta obsesiva necesidad de diferencia respecto de sus padres con la búsqueda de individualidad. Esto sería una mala lectura de la situación. La individuación genuina se manifestaría en todas las relaciones del niño, no solo en sus relaciones con los adultos. Un niño que realmente trate de ser él mismo afirma su semejanza oponiéndose a las presiones que tratan de hacer que acepte las situaciones. Muy por el contrario, muchos de esos niños
fuertemente individualistas, quedan consumidos en la fusión con su grupo de amigos y los deprime todo cuanto pueda hacerlos diferentes de ese grupo. Lo que los adultos ven como el individualismo del niño enmascara un intenso impulso a conformarse a sus iguales. Una de las conductas más alienantes como humanos es remedar y ridiculizar a aquellos de los que queremos alejarnos. Esta conducta parece ser intercultural, lo que atestigua que sus raíces instintivas son hondas. El instinto de remedar es el polo opuesto del intento de lograr la cercanía a través de la imitación y la emulación. Ser imitado puede ser el mayor cumplido que se le haga a la persona que se imita, pero ser objeto de burla o de sátira es uno de los desprecios más ofensivos. Entre más cercanía busca un niño con sus compañeros a través de la semejanza, más propenso será a burlarse de los adultos. Que un profesor sea remedado por los alumnos o los padres por los propios hijos llega hasta la médula, prende todos los botones. Cuando esto pasa, estamos ante un índice poderoso de orientación a los iguales. Los polos opuestos de la apreciación y la aprobación son el desprecio y el desdén. Cuando los niños están orientados hacia sus compañeros, los padres suelen convertirse en objeto de burlas y ridículo, insultos y menosprecios. Las virulentas críticas suelen comenzar a espaldas de los padres, a menudo como una forma de ganar puntos con los amigos. Pero a medida que la orientación a ellos se intensifica, el ataque puede volverse descarado. Esa actitud hostil debe reservarse a los enemigos, donde quemar los puentes es exactamente lo que se pretende. El que nuestros hijos nos traten como enemigos carece por completo de sentido, para nosotros, para ellos y para nuestra relación. No puede en absoluto ser bueno para un niño el que ataque la mano que lo alimenta. Sin embargo, el niño orientado hacia sus compañeros hace lo que parece del todo natural y de acuerdo con sus instintos. Nuevamente, son sus instintos que están desarreglados. La conducta es solo el resultado de este hecho. Tal es lo que ocurre cuando los vínculos compiten y se polarizan. A menudo el repudio es pasivo. Los chicos mal orientados suelen actuar, especialmente entre ellos, como si no tuvieran padres. No se mencionan, se les ignoran aún en asuntos referentes a la escuela. Jesús captó la incompatibilidad de los vínculos en competencia e incluso la naturaleza bipolar de estos cuando dijo: nadie puede servir a dos maestros, porque o aborrecerá uno y amará al otro, o defenderá uno y despreciará al otro. Cuando la lealtad se dirige hacia sus compañeros, el chico no se sentirá bien poniéndose de nuestro lado o cumpliendo nuestra voluntad. Los muchachos no son desleales adrede, sino que simplemente siguen sus instintos que han sido subvertidos por razones que están más allá de su control. Ok, en el siguiente subtema 1.3 veremos por qué estamos en desventaja.